Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer compartir este espacio con todos. Estamos aquí de parte de la UNAM Canadá con la mesa dedicada a la difusión de las ciencias y humanidades en los nuevos cursos de L en la UNAM Canadá. Yo soy Irina Gundareva, soy coordinadora del Departamento de Español en la UNAM Canadá y hoy tengo el gusto de moderar esta mesa con mis colegas Margarita y Erika Alin. Margarita es profesora y colaboradora en proyectos de desarrollo de materiales didácticos y Aline es nuestra becaria de esta generación en el área del español. Nos hablarán de dos proyectos clave del departamento actualmente y ambos están ligados y se han alimentado mutuamente en los últimos años. Comenzamos con Aline, egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la FES Acatlán. Actualmente se encuentra realizando sus prácticas profesionales con fines de titulación en el Departamento de Español en la UNAM Canadá. Aline, comenzamos contigo. Si quieres compartir tu pantalla, por favor. Bueno, pues para comenzar, hoy en día, pues esa difusión de las ciencias y las humanidades se busca implementar en los cursos de enseñanza del español como lengua extranjera en diferentes universidades, la UNAM Canadá, una de ellas. Y bueno, la ciencia, la tecnología siempre van de la mano. La primera en búsqueda de comprender el mundo, su funcionamiento, y la segunda tratando de modificar este mundo para adaptarlo a las nuevas necesidades humanas que van surgiendo. La educación es uno de los ámbitos más importantes en la vida y también ha sufrido esta adaptación, esta evolución tecnológica. ¿Cómo? Pues con la creación de nuevos cursos virtuales. Cada vez es más la demanda y también la oferta de cursos donde la interacción es completamente virtual, ya no hay necesidad de desplazarse, los contenidos ya no son físicos, ya no hay tanto uso de papel, por ejemplo, en los manuales, en los cuadernos de clase. Ahora se ofrece esta modalidad de cursos y la UNAM Canadá se encuentra actualmente difundiéndolos y mejorando estos cursos en modalidad virtual. Claro, también esta necesidad surgió después de la pandemia que vivimos, como que nos motivó, nos impulsó a continuar con esta que es nuestra nueva realidad educativa. Yo voy a hablar específicamente sobre estas herramientas tecnológicas que hemos utilizado, que tenemos a la mano ahora para crear estos espacios de aprendizaje. Y en especial voy a hablar de los que se utilizaron para la elaboración de recursos y actividades didácticas de los cursos de español. La UNAM Canadá tiene una oferta variada en los cursos de español para aquellos niveles básicos, los estudiantes que van a iniciar su aprendizaje del español. Se ofrece el curso Español para la Comunicación Oral, ECO, conformado por 5 niveles que una vez terminados estos 5 niveles se pasa a Dialoga. Aquí en este curso se pone al alcance del alumno, la alumna, el conocimiento de la gramática del español y también se hace al estudiante practicar la comunicación oral para generar esta competencia gramatical de la mano con la comunicativa. Otro curso también de nivel básico es el Programa Integral de Español y Cultura, en el cual se enfoca mi proyecto de prácticas profesionales. Lo que lo diferencia de ECO y de Dialoga es que integra el conocimiento de distintos temas culturales, principalmente de México, para que no solo el estudiante se lleve toda esta información gramatical, lingüística, sino también el contenido cultural y su aprendizaje de la lengua sea más completo. Otros cursos ya para un nivel más intermedio son los talleres con fines específicos. Estos son los talleres de gramática y de conversación, en el que el estudiante se quiere perfeccionar, seguir
profundizando más en su conocimiento de la lengua, puede tomarlos para realizar dicho objetivo. Y por último están los cursos culturales, donde se difunde la cultura latinoamericana y temas de actualidad. Estos también ya están dirigidos más a un público de nivel intermedio, avanzado, que busca profundizar más en el aspecto completamente cultural, conociendo más sobre México o distintos países latinoamericanos. En el presente trabajo nos vamos a centrar únicamente en el Programa Integral de Español y Cultura PIEC, que es un curso ofrecido completamente de manera virtual, es de nueva creación, pues surge por esta demanda de parte de los estudiantes de un curso en el que se profundice más en el español, en las 4 habilidades lingüísticas y también en el aspecto cultural, es decir, buscan tener un amplio conocimiento de la lengua, el español en este caso. Este curso se divide en 12 semanas, conformadas por sesiones sincrónicas que se llevan a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams con el o la docente, y las actividades asincrónicas. Estas actividades asincrónicas son las que se hacen fuera del espacio virtual, en la sesión con el docente o la docente, y son todas estas actividades, recursos, infografías, videos que se ponen al alcance del estudiante con el fin de generar el aprendizaje autónomo en ellos y ellas. Esto es algo que se propone este programa, generar un aprendizaje autónomo en el que el estudiante o la estudiante se comprometa a, fuera de clase, acceder al conocimiento, poner en práctica los contenidos que está recibiendo con este curso. Y actualmente, por lo mismo de ser un curso de reciente creación, se encuentra en proceso de actualización de materiales en los módulos 1, 2 y 3, que de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencias de Lenguas, es la equivalencia al nivel A1, A2. El módulo 1 fue actualizado en el periodo 2021-2022 por la becaria anterior a mí, y yo me encuentro actualizando los recursos del módulo 2. Algo más que hay que destacar de este curso, en general de los cursos de español de la UNAM Canadá, es que su público, sus estudiantes, están en un rango de edad de entre 25, el estudiante más joven que hemos tenido, hasta ya superando los 60 años, pero en su mayoría son más de 60 años la edad que tienen los estudiantes de estos cursos. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. En este caso, después vamos a hablar un poco más. Y bueno, la plataforma Moodle es la principal plataforma que se utiliza la UNAM Canadá para crear estas aulas virtuales. Y pues en la actualidad numerosos programas educativos en línea utilizan Moodle por la facilidad que tiene de crear espacios virtuales de aprendizaje. Y también porque no exige tanto dinero, por así decirlo, para poder crear todo este espacio virtual que ofrece. Esa es una de las grandes ventajas de este curso. Y dentro de Moodle, pues está esta aula virtual a la que se le da acceso a los y las estudiantes una vez se inscriben a los cursos. También otra ventaja es que permite incrustar en su espacio complementos de distintos orígenes a las páginas de los cursos alojados en la plataforma. ¿Qué quiere decir? Esto que no nos restringe a crear contenido a través de esta plataforma, sino que podemos crear nuestros contenidos didácticos en otras plataformas de otros diferentes y alojarlas aquí, incrustarlas aquí en Moodle, con el fin de hacer más interactivo el aprendizaje. Voy a reproducir, es un video de, no me deja reproducir el video, ya está. Una vez que los estudiantes se inscriben al curso, tienen a su disposición este video en el que se les orienta, se les guía
sobre cómo funciona PIEC, esta nueva modalidad virtual. Pues hay que recordar que son estudiantes ya que quizá no están tan familiarizados con esta modalidad de cursos, y aquí se les enseña cómo se utiliza esta plataforma, en donde podrán acceder a todas las actividades, los recursos. PIEC se divide, por un lado, en las actividades asincrónicas, en las de preparación antes de clase. Estos ejercicios, videos, infografías que el estudiante debe realizar, debe ver antes de la clase para poder entrar ya con una preparación antes y que la sesión sincrónica se lleve de la mejor manera. Esto se pone a su disposición en la plataforma, y también después de la sesión sincrónica tiene más actividades, más recursos con el fin de reforzar los contenidos que vio en clase. Como podemos ver, se tiene esta guía en el estudiante para que esta nueva forma de aprender a través de la tecnología le sea amena y no tan complicada, pues es una nueva realidad a la que apenas nos estamos actualizando, y es necesario guiar a los estudiantes, y más si son adultos que no crecieron con esta realidad y no conocen mucho cómo funcionan estas plataformas nuevas, por así decirlo. Ahora, dentro de estas funciones que tiene Moodle, que ayuda a ampliar la variedad de herramientas que se pueden usar, una de estas herramientas es H5P. H5P es una herramienta gratuita de creación de contenidos interactivos. Nos permite, como docentes, crear ejercicios con el fin de acuerdo con los objetivos y habilidades que se buscan desarrollar, el estudiante pueda seguir practicando y accediendo al conocimiento por su cuenta. Para PIEC, los tipos de contenidos que se utilizaron principalmente fueron los siguientes. H5P ofrece alrededor de 50 tipos diferentes de contenido, todos muy interactivos y fáciles de crear. Y estos son los que se usaron principalmente. Drag the Words es uno de los que más se usó, en el que se pone un texto base y el estudiante lo que tiene que hacer es completar algunos espacios en blanco con una lista de palabras que tiene a un lado, posicionándolas en el lugar indicado. Esto se usó para actividades como en el tema de preposiciones, por ejemplo, o en algunos verbos que tenían que conjugar correctamente dependiendo la persona, el número. Este es un ejemplo de un video, pero ahorita está tardando en cargar, pero en general así es como funciona esta actividad. Otra actividad también es Fill in the Blanks, que como Drag the Words, en este caso lo que el estudiante tiene que hacer es escribir la palabra correcta. Se coloca el espacio para que el estudiante lo haga y tiene que escribirla. También otra ventaja que olvidé mencionar de esto es que en automático se recibe la calificación en cuanto el estudiante le da en comprobar después de completar los enunciados o los espacios que tiene que llenar, puede ver la calificación obtenida. Esto ya después de que el docente establece los parámetros de evaluación. Otro contenido que se utilizó fue Single Choice Set. Se coloca una pregunta y el estudiante tiene que seleccionar entre 2 de las opciones la correcta. No me está dejando poner los videos, pero bueno, en general conocemos un poco cómo funcionan estas herramientas. Drag and drop es como Drag the Words, pero en lugar de tener de base un texto, se tiene de base una imagen, y el estudiante puede mover la imagen al espacio correcto o, por ejemplo, mover el texto al espacio correcto. Este contenido se utilizó en la unidad de vocabulario de la casa. Se pone una imagen de la casa, las distintas habitaciones que hay, y abajo están los nombres de cada habitación o cada objeto de la casa, y el estudiante tiene que mover estos nombres a estos espacios con el fin de practicar el vocabulario. Crossword es este crucigrama que se utiliza, se pone
pues, las palabras que tiene que el estudiante practicar. Esto se hace con el fin de reforzar los contenidos vistos. Aquí fue el tema de los verbos en imperativo y continúe memorizándolos, guardando esto en su mente de una forma interactiva, poniéndola a la práctica y así guardando esta información. Image sequencing se utilizó solo en una actividad, pero fue interesante su uso porque lo hace interactivo de nuevo esta adquisición del conocimiento. Aquí el estudiante tiene que escuchar un audio donde se da la receta de una comida y el estudiante tiene que ordenar las imágenes de acuerdo con esta receta que están escuchando. Es muy fácil hacer, realmente H5P ofrece una gran facilidad a los docentes para crear todos estos contenidos. Course Presentation fue otro que se utilizó en estos casos donde el contenido que se va a enseñar es muy amplio y no se quiere abrumar tanto al estudiante. Aquí se utilizó, por ejemplo, la presentación, se agregaron flashcards con el vocabulario de los alimentos y el estudiante puede ver la imagen del alimento, escuchar cómo se pronuncia y después leer una pequeña frase donde está esta palabra. Aquí en Course Presentation está la opción de poder agregar otros contenidos H5P. Interactive Video es similar, se pone un video base que el docente requiere para lograr los objetivos que busca y agrega algunas pausas donde puede poner interacciones como responder la pregunta, de opción múltiple, verdadero o falso, y seguir generando este conocimiento. Estas son las que en general se usaron en los distintos temas de PIEC. Y otra herramienta más que se utilizó fue Learning Apps, una plataforma virtual para el área de docencia que permite crear ejercicios interactivos de manera sencilla. Aquí se pone a disposición de los docentes diferentes plantillas que pueden ellos utilizar, seleccionar y simplemente personalizar de acuerdo con las necesidades que buscan. Esto también lo pueden acceder los estudiantes de manera autónoma, seleccionan el idioma que quieren practicar, que quieren conocer, y les despliega una variedad, una gama de ejercicios distintos que pueden realizar. De Learning Apps únicamente se hizo una actividad que es una sopa de letras. ¿Por qué hacer una sopa de letras aquí si se puede hacer en H5P? Pues la diferencia es que la sopa de letras H5P no deja agregar pistas, por ejemplo, para que con esta pista el estudiante tenga que pensar en cuál es la palabra correcta. En H5P simplemente pones la lista de palabras y ellos tienen que buscarla, pero no como tal generan este proceso de pensar cuál puede ser la palabra correcta. Como aquí el ejercicio es conjugar los verbos en pasado dependiendo la persona y el número. Se pone el verbo en regular, en infinitivo, la persona y tienen que buscarla conjugada. Esta fue la única que se utilizó, que se hizo en Learning Apps y después se incrustó en Moodle. Ahora, como parte de estas actividades sincrónicas que se llevan a cabo está el manual de clase para el cual se utilizó otra plataforma de creación de contenido llamada Canva. Aquí es una aplicación muy famosa que permite diseñar, crear diferentes contenidos con una facilidad pues muy alta, porque no es necesario ser especialista en diseño para poder crearlos. Canva pone a tu disposición diferentes plantillas, diferentes estilos que tú seleccionas y personalizas a tu gusto. Aquí se utilizó Canva para crear los manuales rellenables o cuadernos de trabajo de cada sesión. Estos originalmente en PIEC estaban hechos en Word, pero en Word era algo complicado al momento de tener que completar los espacios en blanco, todo el contenido se movía y llegaba a ser un poco
molesto para los estudiantes, por lo que lo primero que se tiene que hacer es convertir este documento a PDF, para así ya darle este formato, este diseño, que ya no permita que el contenido se mueva. Una vez convertido en PDF, se puede subir a Canva. Canva tiene esta opción de poder subir estos documentos en PDF, y en Canva se le da un diseño. Se le agregan los colores, el tipo de letra, y después de haberlo diseñado en Canva, se pasa a DocHub. DocHub es la herramienta que nos permite hacer rellenable el PDF de manera sencilla, sin tener que pagar nada. Esto con el fin, como se trata de una práctica profesional, se busca que no sea tan complicado o se tenga que pagar mucho por crear estos contenidos. Así que estas herramientas fueron perfectas para este caso. Aquí había colocado un video donde se ve este ejemplo de un manual rellenable, el diseño que se le dio y estos espacios que tiene donde se puede escribir su texto. Hacerlo, el contenido no se mueve. Bueno, esto con los manuales rellenables que se trabajan en las sesiones sincrónicas. Ya después, como actividades asincrónicas, están estas infografías que el estudiante puede ver para prepararse y después reforzar el conocimiento. También son creadas en Canva. Aquí el proceso que se siguió fue evaluar el recurso establecido originalmente en PIEC, que fue tomado de otra fuente externa. Se revisa qué es lo que no está necesario, qué se puede mejorar, y se vuelve a hacer el contenido a través de Canva. Otra herramienta que también ha sido de mucha utilidad en los cursos, más que nada en las sesiones sincrónicas para llevar la clase el docente, es Genially. Genially es una herramienta en línea que permite la creación de contenidos visuales con énfasis en la interactividad. Genially es la aplicación que estoy usando ahora mismo. Permite agregar estos videos, estos audios, imágenes en una misma presentación y hacer más interactiva la sesión. Aquí únicamente se utilizó Genially en una ocasión para poner a disposición del estudiante el contenido de vocabulario de Cire. Y antes era un video que pues podía ser un poco tedioso por todo lo que se manejaba en este único video, así que lo que se hizo fue pasarlo a Genially y poner aquí todo este vocabulario y ejemplos para que el estudiante lo relacione mejor y pueda comprender mejor este vocabulario de cine en español. En los recursos audiovisuales, los videos, las aplicaciones que se utilizaron para crearlos fueron Canva y Samsung Notes. En Canva también se pueden crear videos y, repito, es muy fácil hacerlo. Se selecciona la plantilla y únicamente se agrega contenido, letras, y se pueden incrustar música, hacer cortes a través de Canva. Aquí tenía un ejemplo de un video hecho con Canva, pero por alguna razón no me está dejando reproducirlos. Pero bueno. Otra herramienta que se utilizó para crear estos videos fue la aplicación Samsung Notes a través de una tablet Samsung, marca Samsung, en la que como a modo de pizarrón virtual, se va dando la lección y se puede grabar la pantalla, grabar el micrófono y de esta manera hacer el video como si estuvieran los estudiantes en la clase escuchando al maestro. Ya después se pueden editar estas grabaciones, agregar video, hacer cortes a través de Canva o también a través de la aplicación CapCut. Un momento. CapCut es una aplicación que se puede descargar gratuitamente en los dispositivos móviles. Aquí está el icono. Y es muy fácil editar videos. Pone a disposición herramientas muy sencillas para poder hacer cortes de video, agregar música, cambiar la velocidad. Así que estas son las principales que se usaron en la creación de los audiovisuales. Canva, Samsung Notes y ya después para hacer algunas ediciones extra, CapCut.
Y bueno, ya para cerrar rápido, esto que acabamos de ver de alguna forma es este uso, ¿no?, de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero aplicadas a la educación. ¿Y cuáles son las conclusiones que hasta el momento hemos visto por parte del recibimiento que ha tenido en los estudiantes estos materiales, estos cursos? Pues para comenzar, hay un cierto nivel de analfabetización tecnológica por parte de las y los estudiantes, pues hay que recordar que ya es un público adulto que no está tan familiarizado con esa tecnología y se niegan a intentar aprender o usarlas porque no las comprenden y por ende no comprenden la utilidad que pueden tener. Esto no es de parte de todos los estudiantes, es como algunos de ellos, pero sigue siendo un reto intentar promover el conocimiento para estos estudiantes. Mientras que hay otros que sí tienen un interés por trabajar de esta forma, por cursos que tengan este formato de trabajo sincrónico, asincrónico, en el que se les hace desarrollar el aprendizaje autónomo. Esto sí depende ya de cada persona tiene su forma de acceder al conocimiento y aquí hemos tenido un poco de ambos, los que se niegan a utilizarlos y los que buscan más y más actividades, entonces seguimos en ese proceso como docentes de ver qué se puede hacer para continuar guiando a estos estudiantes que todavía se niegan. Y pues otra conclusión es que ha habido también en las sesiones sincrónicas un mejor desenvolvimiento en las actividades y tareas de comunicación oral a través de las sesiones sincrónicas y también a través de foros en la parte asincrónica en la que los estudiantes comparten ideas, discuten sobre un tema y dejan fluir su español como lo han comprendido y lo ponen en práctica. Estas actividades han tenido un buen recibimiento por parte de los estudiantes. Así que, bueno, esto sería todo. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aline. Gracias. Ya hay una pregunta en preguntas y respuestas. Si quieres, puedes responderla ahí, pero si tenemos tiempo, la podemos también anunciar al final. Pero vamos a continuar con Margarita. Edna Margarita Sampaio Pedrosa es comunicadora social, periodista, especializada en comunicación organizacional y máster en didáctica del español como lengua extranjera. Con 12 años de experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera en adultos y en la creación de materiales didácticos impresos y en formato digital para la clase L. De igual manera, ha dedicado los últimos años a la elaboración de cursos de gramática y conversación para diferentes niveles. Y está con la UNAM Canadá desde 2013. Adelante, Margarita. Entonces, ahora les voy a explicar un poco cómo la UNAM Canadá ha logrado fusionar las ciencias y las humanidades en sus clases de español como segunda lengua. Con una pregunta, ¿cómo podríamos relacionar un registro sonoro sobre bioética y cambio climático con una clase de presente de subjuntivo? Este registro sonoro extraído de Descarga Cultura y una clase, como les digo, de presente de subjuntivo, una clase de intermedio 2. Aparentemente no hay mucha relación y bueno, fue todo un desafío tratar de incorporar estos temas científicos a nuestras clases, pero se ha logrado hacer y es lo que les quiero explicar de cómo se ha hecho. Entonces, el punto de partida fueron los temas gramaticales y los temas de comunicación que deben cumplir las exigencias curriculares. Entonces, por ejemplo, tenemos esta clase de gramática intermedio 2 con sus temas gramaticales, sus temas comunicativos. ¿Qué hicimos? Buscar diferentes recursos con los que los estudiantes pudieran practicar sus temas comunicativos
pero al mismo tiempo poner en práctica la gramática. No pierdan de vista esta clase de gramática intermedio 2, presente de subjuntivo, porque vamos a llegar allá. Entonces, fue así como comenzamos a explorar diferentes recursos de la UNAM, como son Descarga Cultura, Ciencia UNAM, con todas las posibilidades que brinda la mediateca, imágenes, audios, revistas, artículos, infografías, videos. TV UNAM, a través de su sitio en YouTube, y otros recursos como la revista Como Ves. Ahora, ¿cómo es el proceso de creación de todos estos materiales? El punto de partida, o lo primero que hay que saber, es cuál es el tema gramatical o el tema comunicativo que debemos trabajar en cada clase. Lo siguiente, reflexionar acerca del tipo de estímulo podría ser como el más conveniente, si un audio, una lectura, una infografía, etcétera. Seleccionarlo de alguno de estos portales que les acabo de mostrar, sea Descarga Cultura, Ciencia UNAM, la Mediateca, etcétera. Y finalmente, diseñar la actividad. Entonces, me voy a la clase de intermedio 2. La clase comienza con un poco de gramática, explicando, por ejemplo, los verbos para expresar mandato, petición, consejo, con algunos ejemplos enfocados al tema ecológico. Entonces, los ecologistas nos ordenan que hagamos acciones para proteger el planeta. Los ecologistas nos solicitan que reciclemos todo lo posible y los ecologistas nos advierten que protejamos nuestros mares. Después de la explicación con la parte, con el tema de ecología, vas a hablar de ecosistemas vulnerables. Aquí se le da un pequeño párrafo explicativo de cada ecosistema vulnerable al estudiante. Esto se lee en la clase y se les pide a cada uno hacer sus ejemplos expresando petición, mandato, consejo con el subjuntivo. Continúa la misma actividad y voilà. Llegamos al punto de el registro de bioética y cambio climático. Entonces, normalmente los audios, si son muy grandes los audios, se establecen los tiempos para que el profesor sepa dónde debe escuchar o se editan. ¿Ok? De Descarga Cultura. Si son grandes los audios, pero los estudiantes los van a utilizar como preparación de clase, no se editan porque el estudiante va a tener suficiente tiempo para escucharlo en su casa. Entonces, por ejemplo, se editó porque no tenían conocimiento de este audio antes de la clase. Aquí, ¿qué se les pide hacer? Se les pide escuchar el audio, se les pide que tomen nota para luego, entre todos, tratar de reconstruir lo que se ha escuchado y luego expresar consejo, mandato o petición utilizando el subjuntivo. ¿Okay? Yo voy a hacer algo aquí y regreso. Otro ejemplo, enfocado ahora hacia las humanidades, para una clase de gramática superior 1, la clase número 11,
acerca de oraciones subordinadas. Entonces, aquí los estudiantes, como preparación de la clase, vieron una entrevista en TV UNAM acerca de Isabel Moctezuma. Y a partir de allí se desarrolla la primera parte. Les decía que para esta actividad se trabajó con una entrevista de TV UNAM en la que hablaron de Isabel Moctezuma. Y los estudiantes, como preparación para esta clase, vieron esa entrevista. Entonces, al llegar a la clase, se les pregunta, esta actividad es un poco como para estar seguros que realmente los estudiantes vieron la entrevista y que la comprendieron. Se les dan unas frases, todas relacionadas con lo que vieron en la entrevista, y se les pregunta, ¿qué asociaciones pueden hacer con esas palabras y la historia? Entonces, pues ahí el profesor se va a dar cuenta de qué tanto comprendieron la historia o si la vieron o no. Y sigo. En la siguiente parte ya se entra al tema gramatical. Con las mismas frases se les explica, dice, vamos a trabajar cada una de las conjunciones de indicativo y subjuntivo. Según el tema asignado, cada uno hará un ejemplo en indicativo y otro en subjuntivo. Cada tema tiene en su interior la conjunción con la que se debe trabajar y un dato informativo que podría servir para incluirlo en la frase que se haga. Tengan a la mano la infografía que estudiaron para esta clase para utilizarla en caso de ser necesario. Entonces, por ejemplo, yo abro aquí. Carlos V dice, conjunción por mucho que. Los datos. Fue quien la nombró como encomendera. Además, reconoce su linaje y se le otorga la calidad de doña. Entonces, no sé, el estudiante podría decir, por mucho que Carlos V le haya dado el linaje o la calidad de doña a Isabel Moctezuma, ella nunca olvidó sus orígenes indígenas, por ejemplo. Y así con cada una de las frases. Regreso a mi presentación principal. Y continúo. Otro recurso utilizado en estos cursos, la revista Como Ves. Lo utilizamos en una clase de conversación avanzado, la clase número 4. Para esta clase, los estudiantes, como preparación de su clase en el Moodle, que les explicó Aline, vieron una historia acerca de 3 artistas mexicanos. Ellos tuvieron que leer esta historia, es lo que se les pidió, leer la historia, son 3 historias en un solo artículo, tienen que tomar nota de lo más destacado y tienen que tratar de resolver una especie de acertijo que hay en cada una de las historias. Okay, aquí voy a mover esto un poco. Y vengo para acá. Al llegar a la clase, se retoma la lectura de estas historias que realmente son muy cortas. Se les pregunta acerca del vocabulario, si encontraron algo novedoso. Se les pregunta cómo les pareció. Y, por supuesto, se les pide la respuesta del acertijo, que aquí la tenemos. En caso que no la tengan ellos o que no sepan cuál es, pues aquí está y se va a discutir un poco de cómo se llegó a esta respuesta. Para propiciar un poco más la conversación, como es una clase de conversación, se lee otra pequeña historia de Diego Rivera, que es uno de los artistas que están involucrados en estas historias descabelladas, y se les pide a los estudiantes contar una historia curiosa
de ellos o de alguien que ellos conozcan. Esta misma actividad se repite con la otra historia, que es el de David Alfaro Sequeiros y de Dr. Alt. Entonces, aquí regreso y sigo. Entonces, como se dan cuenta, no es fácil, es todo un proceso para elaborar estos materiales, pero se puede hacer y por supuesto la invitación de la UNAM Canadá es que cada uno explore todos los recursos y todas las alternativas que ofrece la misma UNAM a través de todas estas plataformas y tratar de descubrir y adaptar lo que cada uno pueda necesitar según sus diferentes clases o sus diferentes públicos. Y eso es todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias, Margarita. Aline, también si quieres regresar para que te veamos, porque sí tenemos un par de preguntas que les Voy a dejar de compartir. Sí, que dejé para leer. Primero, a ver, primero nos preguntan, ¿cuáles son algunas estrategias? Aline, esta era para ti. ¿Cuáles son algunas estrategias que pueden servir para romper esa barrera entre las personas adultas y el uso de las tecnologías? Cuando tú mencionaste que hay algo de resistencia entre los alumnos, especialmente sí, mayores de edad, ¿no? Que no están acostumbrados al uso o aprender con la tecnología todavía y de esta manera interactiva, pues no crecieron con eso. Entonces, ¿qué estrategias recomendarías o qué has observado? Bueno, para comenzar, yo creo que inicialmente el docente tiene que guiar bastante, como ayudar a explicarles, vamos a usar esto funciona así, y explicarles la razón o la utilidad que tendrá en ellos el poder utilizar las herramientas. No es solo porque queremos que las usen, sino porque tiene un fin para su aprendizaje. Yo creo desde antes explicarles esta utilidad que les va a aportar. Y también hemos visto un poco que hay ciertos temas sociales, culturales, que son de su interés, y lo que intentamos es ver cuáles son estos temas e implementarlos en las clases, de tal forma, aspectos culturales que van, por ejemplo, de como los lugares de la ciudad, lugares importantes de visitar en México, o cómo pedir comida en un restaurante o hablar sobre la comida en general. Estos temas hemos visto que son de interés de los estudiantes, y al implementarlos en estas actividades, decirles que la tarea, la actividad tiene que ver con esto, como que se motivan más. Dicen, ok, lo intentaré, me interesa esto. Y es lo que hasta el momento hemos notado, seguimos buscando estas estrategias, pero sí, yo creo que esto una guía por parte del docente y buscar estos aspectos que pueden ser de interés y de utilidad, aspectos sociales, culturales, de aprenderlos. Entonces, sí, yo creo esto y sería algunas estrategias. Muy bien, gracias. Y tenemos por lo menos dos preguntas más. Una, gracias Juan por tu comentario. Entonces, sí, hemos considerado adaptarnos a las necesidades de esta población y retomar quizás aspectos que pueden considerarse como tradicionales. Margarita, claro, si tú también tienes aquí algo que contribuir, adelante también. Es similar a la pregunta anterior, como hemos considerado adaptarnos a, claro, el público es nuestro, nuestro centro, para ellos hacemos todo. Yo puedo contestar en parte de lo que he pensado, como tenemos infografías, recursos que están en la web, como las presentaciones Genial, para ayudarles, para que todo esté en un lugar. Lo que vamos a hacer de manera más o menos inmediata es tener un documento con lista, o con, no lista, pero con todos los contenidos
infográficos, por ejemplo, en un documento en vez de tenerlo dividido por clases para que sea más fácil para ellos, por lo menos consultarlos. Y también cuando se acabe el curso, para que tengan acceso a las presentaciones que están en Genially. También podríamos organizar un documento solo para que cada curso pueda descargar esta página y consultarlos 2 años después de que se acabe el curso. Pero no sé si tienen ustedes observaciones, Margarita. Sí, Irina. Y, por ejemplo, para aquellas personas que no están como muy familiarizadas o que se sienten un poco intimidadas con los recursos en línea, está la opción, por ejemplo, en Genially de convertirlos en PDF. Entonces, obviamente no va a tener esa misma interactividad que tiene la presentación digital, pero muy seguramente va a ser algo con lo que ellos se van a sentir bien. Van a estar mejor con su PDF o imprimir el documento que trabajarlo en línea y van a tener la misma información. Básicamente eso. Sí, es verdad. Muchas gracias. Y sí, darles ser guía y apoyarles, siempre estar listos a apoyarles. Esto es lo que hacemos. Aline, ¿tienes algo más que agregar aquí? Pues sí, tal vez también esta parte de crear un ambiente como de igualdad, no señalar esto de que si no sabes estas tecnologías, no las dominas, no vas a poder aprender, no, sino todos estamos, los estudiantes, incluso el profesor, es un aprendizaje conjunto, no, el profesor no es como él que tiene todo el conocimiento, sino que los estudiantes también aportan y es esto, es hacerles ver que las aulas virtuales funcionan de esta manera, todos estamos en igualdad y que estamos aprendiendo juntos y estas herramientas sí, son con el fin de potencializar el conocimiento, de mejorarlo y así. Muy bien, gracias. Y una más, dos. Una pregunta, ¿qué piensan ustedes de las herramientas de inteligencia artificial como la ChatGPT? No la hemos incorporado, pero ¿qué opinan, colegas? Hay dos cosas. ¿Qué opinamos como creadores de contenido y qué opinamos como profesores o maestros que tenemos que corregir trabajos de los estudiantes? Entonces, creo que como herramienta para la creación de contenido, pues debe ser espectacular. O sea, es todo un abanico ahí que se despliega, toda una opciones, posibilidades infinitas. Pues si está allí, ¿por qué no usarlo? ¿Cierto? Pero en cuanto a el límite de uso por parte de los estudiantes para dar respuesta a un trabajo, para presentar, ya no sé. De mi parte creo que hay como una línea un poco difícil, porque ¿cómo sabe el docente que el estudiante realmente tiene los conocimientos, que realmente aprendió en clase y no simplemente que le dijo a la inteligencia artificial que por favor le hiciera un ensayo sobre X? Entonces, ahí hay como diferencia. Erika. Muy bien. ¿Ale? Pues sí, apoyo, estoy de acuerdo con lo que comenta la profesora Margarita. Si no, como docente no sabemos si realmente el estudiante está adquiriendo bien el conocimiento o como debería. Y pues también considero que esta interacción, ya sea virtual o presencial de profesor-estudiante, es importante. Luego surgen nuevas ideas que apoyan como las dudas, las preguntas que se hacen los estudiantes y quizá esa interacción no se puede tener del todo bien con una computadora, pero sí está complicado. Está padre para crear contenido, pero ya como docente no sé, no estoy segura. Sí, es un tema muy polémico actualmente y hay muchos talleres, ¿no?, que nos enseñan a cómo aprovechar de esta herramienta como profesores de idiomas. Hay grupos de trabajo que le están trabajando, pero creo que no hay decisión hay que tener cuidado.
sí es una buena herramienta para algunos casos. Hay que tener cuidado y revisar el contenido porque no puede ser perfecto siempre. Entonces hay que tener cuidado y quizás si los alumnos lo usan, hay que saber qué tipo de actividades darles a hacer, que no tengan que reproducir algo automáticamente, pero que tengan que aplicar o buscar alguna información y utilizar ChatGPT como un buscador, puede ser, y que consigan una información, que tengan que pensar sobre una actividad, pero no sacar información, copiar información de manera ciega, hacer algo, pensar sobre el contenido. Uh-huh. Muy bien. Si tenemos un repositorio donde se pueden revisar estos materiales, como son partes de cursos y cursos están cerrados para los alumnos, entonces no te podría decir, Enrique, que podemos darles un repositorio abierto. Pues el repositorio nuestro sí es nuestra aula virtual Moodle de la UNAM Canadá, pero si tienes el interés, contáctanos y podemos mostrarte ejemplos, pero no hay manera de compartir un repositorio como tal, como están cerrados en la plataforma. Y como docentes podemos usar material de la UNAM. Laura, si te refieres al material que mencionó Margarita, los recursos, sí, son recursos públicos, ¿no? Como Descarga de Cultura, sí, todos pueden adaptarlos para sus necesidades, ¿no? Pueden aprovechar de las grabaciones auténticas y ver para qué necesitas este tipo de contenido, cómo pueden integrarlo a sus actividades. O si hablas de TV UNAM, ¿no? Similar, es recurso público. No sé si colegas de la UNAM me quieren corregir, pero me parece que estos materiales o publicaciones, ¿no? Si citamos, si decimos de dónde viene la información, no robamos, pero decimos de dónde viene, no debería haber problema. ¿Cómo motivan la participación del estudiante en la aula virtual? ¿Cómo motivan la participación del estudiante en aula virtual, colegas? Margarita, después. Gracias. Bueno, es que creo que desde el principio ellos saben que tienen que ingresar al aula para seguir la clase. De mi parte, yo les digo, los deberes o la tarea no es para mí. O sea, yo no hago nada con eso, es para ustedes. Ustedes están pagando por un curso, quieren aprender, entonces no pierdan la motivación. Y el punto número 1 es ingresar al Moodle, mirar su preparación de clase, que es súper importante porque además se van a sentir muy mal si llegan a la clase todos hablando, participando, y el que no estudió, el que no leyó, el que no preparó, pues callado, porque no sabe de qué le están hablando. Entonces es una manera de, ellos se dan cuenta que tienen que hacerlo, así de simple. Sí, exacto. Desde el inicio, cuando buscan inscribirse, se les da esta información, ¿no? Que a través de una plataforma virtual van a tener acceso a todas estos recursos, estas actividades, y que es importante, tienen que comprometerse a realizarlas para el mejor desarrollo de su aprendizaje. Y sí, esto, a explicarles de nuevo la utilidad que tiene. Y yo lo que luego intento hacer es, si veo que les surgió la curiosidad en algún tema en particular, les digo, pues eso lo pueden ver en la actividad que está en el aula virtual, o esto está relacionado con el material que pueden ver en aula virtual. Y de esta forma intentamos motivarlos, enseñarles que es aprendizaje para ellos. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya vamos a cerrar. Muchas gracias, colegas. Gracias a todos por participar. Los que no pudimos contestar, Jim, te conozco, así que podemos discutir tu pregunta luego si quieres. Pero Erika, te dejo cerrar si quieres la tarde. Ha sido Muchísimas gracias. Muy rica. Así es, Irina, muchísimas gracias a todas las colegas de UNAM Canadá, al igual que a las colegas del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Fue
una jornada muy interesante. Por supuesto que nos quedamos con ganas de saber más y de ver esos videos que no se pudieron compartir hoy, que realmente esperamos tener oportunidad en otra ocasión de verlos, pero se ve que es un trabajo enorme y una variedad muy grande la que nos presentaron, así que muchísimas gracias, fue realmente una clase. No me queda más que invitar a todos a nuestra jornada del día de mañana, miércoles 17 de mayo, en la que tendremos 2 mesas extraordinarias. Una llamada El Español como generador y conector de identidades, que se coordina desde la sede de UNAM Boston. Y también tendremos El Español y la enseñanza de Náhuatl, que organiza la Universidad de Northwestern junto con colegas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así que no se la pierdan. Nos vemos el día de mañana. Espero que hayan registrado todos su asistencia, los que desean tener una constancia, y se compartió un enlace. Y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal para continuar con nuestra 4ª semana de la lengua española en Estados Unidos y Canadá, el valor del español en las ciencias y las humanidades. Hasta entonces.